Explorar. Recorrer un lugar desconocido o poco conocido para conocerlo o estudiarlo, o para descubrir lo que se halla en él. Bienvenidos, queridos exploradores, a esta aventura del día de hoy. Leído este maravilloso concepto, vamos a comenzar con la segunda parte de la imagen. Haciendo un resumen de nuestro recorrido, hemos comenzado desde el momento que nuestro bebé llega al mundo terrenal, llegando con una información sagrada y en ella sugerida. Hemos conversado que explorando esa información, acompañamos a nuestro bebé a la creación de su primer mapa en este mundo. ¿Para qué? Para encontrar su tesoro. Hablamos también de la creación de la imagen en el niño y cómo, como padres, podemos ayudar para que esa imagen se construya de la forma más coherente posible. Para los que están escuchándome por primera vez, los invito a escuchar los podcasts anteriores. Ahora, aquí, como madre o futura madre, sabiendo que mi bebé trae una información para él y para mí, vamos a hablar de cuán responsables somos de esto y de cómo mi propia imagen como papá o mamá se involucra en el proceso. Recuerdan que en el podcast del mapa hablé sobre el match que hace el bebé con el mundo exterior, de esa sensación de placer o desagrado ante un evento, y que a través de ese match se va creando el anclaje o memoria del bebé. Bueno, estar atentos y atentas a esos momentos de placer o desagrado de nuestro bebé es un primer paso. Sin embargo, este primer paso perdería importancia si no estoy atenta a mi reacción, a lo que hago, a lo que dejo de hacer, a lo que siento, a lo que me genera ese placer o ese desagrado de mi bebé, si es que me genera algo. Y diciendo esto, muchos o muchas me pueden decir, ¿cómo no me va a generar algo? Es mi bebé y yo estoy pendiente de él y todo lo que le ocurre y necesita. Y yo digo, calma, claro, no lo dudo. Ahora te dejo esta pregunta. ¿Es tu bebé quien te lo genera con lo que hace? ¿O eres tú quien lo trae? Esto en el caso de las que ya sean madres. Las que no lo son aún, tomen nota, están en el mejor momento de ser madre. Es decir, están aprendiendo, se están responsabilizando. Si están aquí, entienden que dar vida es lo más sagrado del mundo y asumir esa responsabilidad requiere de aprender a ser humano. Para comenzar o para continuar el viaje, vamos de ejemplos sencillos a complejos. ¿Para qué? Para comprender algo complejo de forma sencilla. Como madre, y hablando de mi experiencia, hubo momentos, por ejemplo, en donde mi bebé Victoria, la primera, no podía dormirse. Yo la agarraba, la mecía, le cantaba, le hablaba y ella se dormía. Y al colocarla en su cuna, ¡pum!, se volvía a despertar. Ese ciclo podía repetirse unas 3, 4, 5 veces. Hasta la tercera vez yo lo hacía con paciencia, dulzura, entrega, disfrute. Y a partir de la cuarta en adelante, bueno, voy a darles mi hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en aquel momento, solo a manera de mostrarles cómo pueden funcionar los match. Victoria, al quedarse dormida conmigo, estaba en su lugar seguro. Y además, yo le estaba diciendo, como este lugar no hay otro, aquí estás segura. Esa voz salía de mi inconsciente, de esa herida que yo tenía, producto de un abandono, de algo que sentimos de niño. Y entonces
Mientras Victoria estaba conmigo, estaba en placer. Ahora, cuando se ve en la cuna, lejos de mí, pudiera sentir un alerta, un ¡hey! Cuidado, no estás en tu lugar seguro. Un sentir que yo estoy reafirmando desde mi información, transmitiéndole a mi hija que yo soy el único lugar seguro, porque eso es lo que yo quiero realmente ser para ella, desde mi inconsciente, desde mi creencia, desde esa herida de abandono no vista, no sanada, queriendo ser la mejor para ella. Ante esto, Victoria muestra su desagrado en la cuna, exigiendo que la tome en brazos nuevamente. Mamá, no estoy segura aquí. Y ¡pum! Su llanto. Y ese llanto a la vez reafirma la creencia que tengo desde mi herida. Claro, solo yo puedo cuidarla, solo conmigo se siente segura, solo conmigo está feliz. Como les dije, hasta la tercera vez yo la tomaba en brazos, con tranquilidad, paciencia. Pensaba, bueno, le gusta estar en la mecedora un rato más, no se durmió profundamente, necesita una vez más, quiere estar más conmigo, pero a la cuarta, quinta vez, ya la paciencia se me agotaba. Me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esta niña? Así fastidiosa para dormir. Mira el tiempo que ha pasado y yo todavía sin hacer tantas cosas. Y ahí comenzaba a preguntarme si lo estaba haciendo bien, en qué me estaba equivocando. Comenzaba a escuchar los otros. Deja a esa niña que llore. Tiene que aprender a dormir en su cuna y sola. La estás malcriando. Va a ser una consentida. En ese momento se me disparaba la alarma. Un match. ¿Con qué? Con mi herida. Yo escuchaba lo que me decían los otros y veía lo que le pasaba a Victoria desde mi herida. Lo sentía en mi cuerpo emocional, como roces, toques a mi herida. ¿Y qué hacemos cuando nos tropezamos una herida en el cuerpo físico? Reaccionamos, ¿cierto? Protegemos esa herida. En el cuerpo emocional ocurre lo mismo. Y aquí va entrando la imagen como forma de protección a esa herida emocional. Una imagen que se crea en el cuerpo mental para proteger nuestra herida. Entonces, en mi caso, hablando de mí, para proteger esa herida de abandono, aparecía la rebelde. ¿Por qué digo de abandono? No es que me abandonaron, eso lo iremos explicando en el transcurso de estos podcasts. Era mi miedo de ser la mejor, porque en algún momento yo sentí una falta de algo me faltó en mi niñez. Y con esto no quiero decir que mis padres son los culpables, que me abandonaron, que no me querían. No, lo que quiero rescatar con esto es que traemos esa información, ¿cierto? Recuerden siempre el desagrado y el placer. Yo como niña, seguramente esa necesidad no fue cubierta. Seguramente yo me sentí sola en muchos momentos y por no saber gestionar el miedo. Entonces, que mi hija no se durmiera hacía match con mi herida de abandono, de no ser suficiente. Con mi herida activa, yo escuchaba lo que decían los demás. Deja a esa niña llorar, la vas a malcriar, que aprenda a dormir sola. Y para proteger mi herida, se activaba mi imagen de rebelde y decía, hey, porque así no la voy a dejar llorar, para eso estoy yo. Y eso no es que esté mal, la cuestión es desde dónde lo estoy escuchando, qué estoy escuchando y cómo es mi accionar. La rebelde se activa para proteger mi herida, esa que no sabía que existía, pero me llevaba en automático a pensar, sentir y accionar. Es decir, actuaba mi cerebro reptiliano, el que se activa cuando hay una emergencia, ¿recuerdan? Una alerta ante un peligro. Y ustedes dirán, ¿cuál peligro? El peligro de no ser suficiente, de no saber llevar la situación, de no tener el control. Originados todos estos pensamientos desde mis heridas no vistas.
no tratadas, no sanadas, es decir, desde el miedo. Antes de continuar hablando de esto, quiero recordar una cosa. Todos tenemos imágenes siempre. Es imposible no tenerlas. Lo importante, como dije en el podcast pasado, es que esa imagen sea coherente con nuestra esencia y con nuestra naturaleza. Dicho esto, quiero decir que mi naturaleza es rebelde. La cuestión en ese momento era que estaba acudiendo a mi imagen desde el miedo. Y no está mal tampoco. Mi imagen me ayudó. Mi imagen mezclada con una intuición. Pero era una imagen que no venía desde el amor y por eso la empleaba de forma incorrecta. Un amor a mí, un autoconocimiento amoroso. En aquel entonces, toda yo me sintonizaba con el miedo, con la energía del miedo, que en ese caso generaba desconfianza. ¿Y qué es lo que sentía mi bebé? Era lo que sentía Victoria, mi energía. Entonces ella queda en ese mismo estado de alerta, de miedo, no hay confianza y por eso posiblemente no se quedaba en la cuna. Porque recuerden, había un doble mensaje. Mamá se está protegiendo. Mamá siente peligro. Aquí, en esta comunicación con mi bebé, no hay palabras, solo energía, ese placer o desagrado. Y en este caso, mamá está en desagrado. Un desagrado que puede ir en aumento por mi desconocimiento, generando síntomas en mí y en mi bebé. En mí como madre se generaban dolores de espalda, cuello, rabia, frustración. En mi bebé, dificultad para quedarse en la cuna, espasmo del sollozo. ¿Recuerdan? Eso está en uno de los podcasts. En ese momento no sabía lo que sé ahora. No sabía observar sin juicio. No sabía lo valiosa que estaba siendo mi bebé al mostrarme su información a través de su comportamiento. Si yo hoy volviera a vivir esos momentos con el aprendizaje que tengo, estaría tranquila. Me ocuparía de la situación de otra forma. Buscaría otras posibilidades. Tal vez actuaría desde una rebeldía, con amor y no con miedo. Porque mi atención se iría a mi bebé, a su exploración, a comprender qué me está diciendo de ella y de mí. Me tomaría el tiempo necesario para ocuparme de mis necesidades, para poder estar con ella en coherencia. Mente, cuerpo y emoción, para escucharla. Y hablo de mis necesidades porque si yo no estoy clara de mis necesidades, de mis heridas, de mi mundo, no puedo estar presente, no puedo escuchar. Oír sí, hay mucho ruido entre ambas. Y eso mi bebé lo sabe, lo siente, reacciona, hace el match. Escuchen. Escuchen muy bien. La información está, lo sepa yo o no, está. Algo que vamos a comenzar a incorporar en esta aventura es la palabra energía. Ese match que ocurre es posible por energía. Es por eso que sin yo saber lo de mi herida con palabras, conceptos, de igual forma ya existía. Existía la energía, que no es otra cosa que ese agrado o desagrado vivido repetidamente. Y un desagrado vivido repetidamente y sin conciencia me pone en sobrevivencia constante y me genera sufrimiento, resentimiento. Esa es mi teoría, pero es muy importante para mí decirles que no hay fórmulas, recetas al pie de la letra cuando hablamos de ser humano. Cada uno creará sus infinitos mapas a medida que haga el recorrido. Lo que está bien para mí puede estar muy mal para ti y viceversa. Y sabes algo, lo que está bien para ti puede estar mal para tu bebé y viceversa. Por eso me gusta la palabra explorar. Yo, al no tener este conocimiento, empleé mi rebelde,
mi fortaleza para defenderme. Y la realidad es que no tenía que defenderme de nada ni de nadie. Simplemente saber lo que estaba bien conmigo, escucharme. Y de esa forma soltaba mis juicios, mis creencias de abandono. Soltaba esa historia que me conté inconscientemente y que mantenía viva mi herida. Una herida que posiblemente Victoria heredaba y comenzaba a rozarse a través de mí para luego tropezarse con su entorno en general, hasta el día que mamá se detiene a mirarse, liberando esa energía para sintonizarse con su imagen cierta, aceptarla, tomarla como impulso y no como defensa, y de esa forma su bebé verá, escuchará, sentirá una energía con un ritmo coherente, permitiéndole experimentar su propia energía, porque ya mamá le está transmitiendo que todo está bien, que no hay peligro, que puede expresarse libremente y que ella está ahí para nutrirla de energía cuando lo necesite. Si como mamá no hacemos el trabajo de autoexploración, estaremos en automático, colocando etiquetas y creando imágenes. Victoria se pudo haber quedado con su imagen de que es fastidiosa para dormir, que es una malcriada, una consentida. Y yo mantener que ser rebelde es malo. Pero trabajé, me di cuenta, nunca es tarde para la conciencia. El bebé, al nacer, tiene que sobrevivir porque ya no está en el lugar en donde no tenía que hacer nada para vivir. Todo era a través de su mamá. Yo pienso que como mamás también entramos en ese sistema de alerta, de sobrevivencia, porque también vivimos y experimentamos esa separación. Dependiendo de nuestro grado de conciencia, de nuestro autoconocimiento como ser humano, dependerá una buena gestión de esa separación que es necesaria para preservar la vida, la nuestra. No somos culpables de las heridas de nuestros hijos, pero sí responsables. Y pregunto, o pregúntate mamá, papá, ¿le damos un regalo al mundo o una carga? ¿Cómo te sientes tú en el mundo? ¿Una carga o un regalo? En esta exploración vamos de lo pequeño a lo grande. De eso que pareciera no tener sentido, pero lo tiene. El ser humano siempre requiere de sentido para vivir. Y hoy, uno de mis sentidos es estar aquí con ustedes, transmitiéndole desde mi forma, desde mi experiencia, lo hermoso que es ser padres. Y del maravilloso mundo que hay en cada uno de nuestros hijos por descubrir. Nos muestran la vida, nos muestran lo posible y desde ahí nuestra responsabilidad es entregar regalos y más regalos al mundo. Queridos exploradores, me encantó una vez más estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes y dándoles las bienvenidas para el siguiente podcast. Acompáñennos, súmanse cada vez más y compartan porque todos tenemos que ir de la mano regalando por el mundo. Se les quiere, hasta la próxima.